Bien, señores, el confinamiento que impone la pandemia del coronavirus ha tenido efectos secundarios, no, o efectos colaterales, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema de la ansiedad, el tema de la desesperación que puede provocar, los efectos psicológicos que puede provocar en adultos y en niños, estar encerrado, el no salir. Y esto, sobre todo, se refleja en lo que tiene que ver con la escuela, porque muchos padres que trabajan en la mitad del tiempo, pues llevan a sus niños al colegio, están en un lugar seguro, están educándose y ellos desarrollan otras actividades. Pero ahora padres y niños están confinados, están ahí en la clase. Y eso tiene un efecto en los padres, un efecto incluso económico y también un efecto en los niños. Por eso algunos sectores vienen abogando por una apertura. Ayer el ministerio hizo un anuncio y explicó cómo se iba a hacer, aunque no definió fecha. Por eso, en Cuentas Claras, hemos querido invitar a una representante de la Asociación de Padres eh, de Alumnos, ¿verdad? Gabriela Porrelo. Gabriela Porrelo es de la Asociación de Padres por la Presencialidad y la Semipresencialidad en la Educación. Y está con nosotros. Buenos días, Gabriela. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, gracias por la invitación. Gabriela, bueno, Wilkin. Sí, quisiéramos, por favor, que nos hable un poquito de esa propuesta, ese reclamo que ustedes hacen de que poco a poco se vaya iniciando la educación presencial de forma segura. Gracias. Bueno, buena pregunta. Nosotros principalmente lo que estamos abogando es por una presencialidad voluntaria, sobre todo voluntaria, que no sea nada obligatorio, y segura. Eso es lo más importante, mantener como prioridad el tema de salud en todas las comunidades. ¿Cómo se haría esto? ¿Cómo se haría? Bueno, eso es precisamente lo que estamos exigiendo, porque realmente nosotros estamos alzando la voz entregando evidencias de la presencialidad posible desde agosto a los gobernantes, a los diferentes ministerios, y todavía no recibimos respuestas. Y ahora, ayer hicieron una rueda de prensa indicando que están trabajando en una mesa técnica desde octubre, pero en la rueda de prensa realmente no recibimos nada concreto. Y todavía tenemos preguntas, necesitamos respuestas precisamente sobre eso. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el programa? ¿Cuáles son los protocolos? Nosotros hemos entregado propuestas de protocolos, al igual que diferentes organizaciones en República Dominicana, Educa, AINEP, Inicia, e incluso se hizo una comisión solicitada por la primera dama de la mano con el Ministerio de Educación en septiembre del año pasado, y se presentaron unos protocolos y todavía no se tiene una evaluación o respuestas de esos protocolos entregados, de ningunos. Sin embargo, ayer en la rueda de prensa se solicitó que por favor enviaran recomendaciones para terminar de trabajar estos protocolos. Entonces, ¿dónde están esos documentos que se trabajan en esa mesa técnica desde octubre? ¿Cuál es la fecha de entrega? ¿Cuándo se van a publicar? Porque ya tenemos un año, tenemos 10 meses en esto y precisamente más de 6 meses trabajando protocolos y presentando esas propuestas. Entonces, ¿qué tanto más tiempo necesitamos para definir eso, no? Así es. Gabriela, pero no podemos soslayar, no podemos olvidar que hay 218,000 registrados, 118,000 casos de COVID en República Dominicana, que ha fallecido más de 2.700. Vamos rumbo a los 3.000 fallecidos a causa del COVID y que los niños son excelentes transmisores del coronavirus. Si podrías compartir con nosotros y los oyentes, cuáles son algunas de las recomendaciones que ustedes hacen para que los niños puedan ir de forma segura a la escuela? Claro, y qué bueno que mencionas eso, porque realmente eso que mencionas de que los niños son excelentes transmisores es una información de marzo 2020. Después de eso se ha desmentido categóricamente esa frase y lamentablemente escuchamos que los gobernantes lo siguen diciendo, pero ya tenemos múltiples estudios. Gracias, yo no soy gobernante.
No, yo pero sé lo he que no. repetido. Pero sí lo seguimos escuchando. Incluso ayer se hizo una referencia a eso muy preocupante, pero entendemos que ellos deberían tener esa información. Incluso recientemente, y te doy cifras exactas, se publicó otro estudio adicional en la revista Science que dice que los niños, a ver, los adolescentes de 19 años hacia abajo tienen un porcentaje de transmisión del virus de un 4%. Y los niños de 9 años para abajo solo de un 2.1%. Sin embargo, si tú te vas a adultos entre 20 y 41 años, conforman más del 75% de las transmisiones del virus. Entonces, No tengo ánimo de polémica, pero toma en cuenta que es que los niños están confinados y que ese grupo etario que tú mencionas, o sea, los jóvenes de 20 años para arriba, son los que están bochinchando en la calle. Eso Lo hay que de tomarlo. 20, claro, lo de 20 en adelante, estamos de acuerdo. Y Exacto. precisamente eso es parte del problema, porque a nivel mundial lo que vemos es las recomendaciones y las exigencias de todas las organizaciones que abogan por los derechos de los niños, UNICEF, UNESCO, el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos, de Nutrición de Niños. Todos abogan por la presencialidad y la están exigiendo desde el año pasado. Precisamente por eso, porque lo que se exige y lo que ha sido aceptado a nivel mundial es que la educación debe manejarse igual como cualquier otro sector de la economía de cada país. Entonces, incluso, y repito las palabras de la representante de UNICEF en República Dominicana la semana pasada, que ha declarado que la educación debe ser lo primero que abre y lo último que cierra, como es en todos los países a nivel mundial. No lo único que se mantiene cerrado mientras todo está abierto. Entonces, no hay coherencia en esas medidas restrictivas. Si los contagios están en esos adultos, ¿por qué son los adultos los que están en la calle? Si los niños no son población de riesgo y también se ha demostrado que no son los que contagian, ¿por qué son los únicos que están encerrados? Ahí hay una falta de coherencia. Incluso si nos vamos a los múltiples estudios que tenemos desde el año pasado, que se han presentado a todos los ministerios, que muestran que incluso las escuelas son más seguras que incluso las casas de los niños en cuanto a contagio. Que muchas Porque casas, ahora mismo los niños se están contagiando en su casa. Laura, nos escribe, Gabriela, nos escribe un oyente, la voy a leer de manera textual, aunque ya en la parte introductoria usted ha respondido parte de esto. Me dice, uno de los temores de los padres como yo con niños de 2 a 3 años es el riesgo de contagio por el COVID con otros niños, ya que los pequeñines a veces no se dejan la mascarilla, se la quitan a los minutos de tenerla puesta porque le molesta. ¿Cómo se controlan para que tengan distanciamiento en el recreo? Supongo que sería presencial, pero solo 2 o 3 días a la semana y con recreo supervisado y dividido en pequeños grupos. Ese es un padre que nos Excelente. Y nos habla de su preocupación de la presencialidad y semipresencialidad. Y es una preocupación válida. Yo te digo que en marzo yo era la primera que tranqué a mi muchacho y no lo volví a sacar de la casa, pero eventualmente yo decidí informarme, ¿verdad? Buscar información sobre lo que realmente, cuál es el real riesgo de los niños. Entonces, a ver, no es que no tengamos miedo, a ver, ojalá el caso en República Dominicana específicamente fuera 0 niños contagiados, pero eso no es real y eso no va a suceder nunca, porque ahora mismo estando trancados los niños están contagiando, porque siempre que un papá salga a trabajar, el niño está en riesgo. Siempre que haya un personal de servicio de la casa que salga para su casa y regrese, el niño va a estar en probabilidad de contagio. Siempre va a haber un riesgo. Lo que tenemos que es crear un escenario donde los niños puedan ser educados, porque no es solo un tema de educación, es un tema social. Los niños se forman en sociedad, no trancados en su casa. Entonces, lo que tenemos que crear un escenario, que eso es lo que definen los protocolos, para que los niños estén en el lugar más seguro posible. Entonces, en ese tema de los contagios de los niños pequeños y las mascarillas, el CDC en Estados Unidos tiene desde septiembre del año pasado, indicando que los niños de 5 años para abajo ni siquiera tienen que usar la mascarilla, que no se recomienda, que no se le obligue a usar la mascarilla. Primero, porque los porcentajes de contagio son sumamente bajos. Obviamente estamos hablando en un escenario donde no estén cerca de una persona enferma. Si tienen un enfermo en su casa, que se pongan su mascarilla.
pero si están en un ambiente donde no hay infectados, no se debe obligar a un niño a usar una mascarilla. Si están en un parque, un niño de 5 años no tiene por qué usar una mascarilla, está en un lugar abierto, y eso es lo que indican los estudios. Entonces ahí quiero medio tranquilizarla un poco. Y si nos vamos al tema de contagio, ya tenemos, incluso se ha pronunciado varias veces el presidente de la Sociedad de Pediatría de República Dominicana, exigiendo también que se abran las escuelas. Ya hay diferentes pediatras en los medios pidiendo que por favor, que los niños lo necesitan. Y es precisamente, primero, porque cuando un niño se contagia, para la mayoría de los niños, los síntomas son igual o menor que una gripe común. Que igual, probablemente cuando abran las clases, se van a dar su susto los padres porque se les va a pegar la gripe a los niños, como es normal. Pero eso no necesariamente significa que están contagiados de COVID, ya eso es otra cosa. Y si se le van a pegar, seguro, todas las mismas enfermedades que normalmente se le pegan a los niños en los colegios. Déjame ser un ching el abogado del demonio. Sí, dale. Pero nadie se resiste al abrazo de un niño. Y no deberían tampoco. Ajá, pero que probablemente viene, imagínate que viene y se le tira al abuelo, ay, abuelito, papá, mami, papi. Claro, entonces porque toca ahí todo. es que y si trae el virus, ahí se convierte. Claro, por eso pero me pregunto, ¿ese abuelo no sale a trabajar? Los padres de esos niños no salen a trabajar y visitan a su papá y a los abuelos de los niños como sea. Entonces es mayor el riesgo para ese abuelo, el padre del niño, que el mismo niño, si nos vamos a la estadística de transmisión del virus. Entonces, si ya sabemos que los niños se contagian por los adultos y que los adultos se contagian más fácil entre ellos, y es mucho más difícil que un niño contagie a un adulto, entonces ese miedo de los adultos mayores también no está. O sea, tampoco es responsable decir que los adultos mayores son más importantes que los niños chiquitos. Eso es un argumento que tampoco podemos hacer, que cuidar lo viejo y trancar a los niños, para que no se, cuando no es ni real, ni tampoco son ellos más importantes. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque a nivel psicológico ahora mismo, tú hablas hoy con cualquier psicólogo, con cualquier pediatra, cualquier psiquiatra, y te puede demostrar que los números de depresión, ansiedad, incluso de niños y adolescentes con pensamientos suicidas, están por los aires. A nivel mundial, los suicidios en adolescentes han volado los números, y es por el confinamiento, y hay diversos estudios que han mostrado eso, y le menciono los diversos estudios constantemente porque todos los tenemos en nuestra página web. Los hemos estado subiendo a nuestra página precisamente para educar a la población, porque vemos que falta mucho. Entonces, a esa madre que tiene ese miedo, yo le diría por experiencia personal, porque yo soy madre de 2, sí, al principio uno tiene miedo, pero cuando te informas, e incluso háblalo con tu pediatra, porque probablemente tu pediatra te va a decir, si tu hijo no tiene ninguna condición adicional, igual con los adultos mayores, si no tiene ninguna condición adicional que pueda complicar, por ejemplo, si tú tienes un niño con asma, un niño con cáncer, un niño con otras condiciones que afectan la vida, si se contagia del COVID, obviamente ese cuadro de ese niño va a ser muchísimo peor. Pero si tú tienes un niño saludable, un niño que se nutre, un niño que hace ejercicio, un niño normal, pues entonces los riesgos de la enfermedad en ese niño son prácticamente inexistentes. Obviamente se puede contagiar, pero eso no significa que va a contagiar a sus padres ni a sus abuelos. O sea, a eso que volvemos al tema. Muy bien, casi me está convenciendo, casi. No te quiero convencer yo. pero ¿están ustedes conscientes que no todos los centros educativos reúnen las condiciones? ¿Cómo plantean ustedes? Porque ustedes hablan de la presencialidad, es decir, que abran las clases normalmente, y la semipresencialidad. ¿Cómo es que lo plantean? Vamos a hablar. Bueno, para eso es precisamente lo que estamos tratando de lograr, tener esa conversación con el ministerio desde el año pasado, porque para abrir en agosto el año escolar que viene, eso no es una conversación que se puede empezar ahora. Eso no, hay que diseñar y aplicar, adaptar los planes escolares a, primero, cada centro, y segundo, ver cuántas tandas se pueden meter en cada centro, cuántos niños por aula, cuántos niños tiene ese centro, y todo eso tiene que ser definido por centro. Y si eso no se ha empezado, no se va a empezar presencial por ahora, porque por lo menos en la educación pública, porque en la privada sabemos que desde el año pasado ya se entregaron esos protocolos a nivel de sugeridos, ¿verdad? Por los colegios privados,
y ya los tienen, y ya los colegios privados en su mayoría hicieron las inversiones necesarias para preparar sus planteles para los niños y los protocolos. O sea que ya por el privado ya pueden empezar hace rato, ya lo sabemos. Y tanto así que la primera dama dijo hace unos meses que el privado no puede empezar si los públicos no empiezan, que tampoco tiene sentido. Pero si nos vamos a los públicos, lo primero que exige UNICEF es que se invierte económicamente en cada centro para adecuar las áreas de higiene de cada centro. Entonces, si nos vamos a eso, hoy todavía, se supone que en diciembre se otorgaba una licitación por parte del ministerio por 3.5 millones de pesos, $1,000 millones para adecuar las aulas. Pero ¿dónde está ese estudio? ¿Dónde está ese presupuesto? ¿A cuáles aulas? ¿Y por qué tan poco dinero? Si se tiene un presupuesto de $800 millones para la educación a distancia, que eso es mucho dinero, 50,000 millones de pesos, ¿por qué solo 3,000 millones para adecuar las aulas? ¿Cómo se justifica eso cuando eso es esencial para abrir las aulas? ¿Cuándo se va a hacer? ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Entonces, es necesario hacerlo ya. Cuando usted dice que ya algunos colegios han ido adecuando sus espacios, ¿en qué consiste? Si pudiera compartirnos algunas ideas de esos protocolos que ya han ido implementando algunos colegios preparándose para la presencialidad y semipresencialidad. ¿Cuáles son esos protocolos? Lo primero es que depende del tamaño del colegio, pero si es un colegio grande, necesita tener espacios de lavado de mano en todo, no nada más en los baños, en todo el espacio. O sea, tiene que tenerlo en un espacio a través del colegio, que eso está definido en los protocolos de UNICEF, pero que esté en cada lugar donde sale de una clase un niño, tiene que lavarse la mano antes de irse para otra. O sea, constantemente estarse lavando las manos. En cuanto a en los espacios para la merienda y todo eso, tiene que tener, de acuerdo al tamaño del centro, cuántos niños se pueden sentar por cada mesa y cuántas mesas se necesitan, si hay que comprar más mesas o buscar un espacio al aire libre si no lo tienen. Las escuelas que tienen aire acondicionado, por ejemplo, en los privados y algunos públicos, bueno, ¿cuántos niños tú puedes meter ahí? ¿Cuántas clases tú puedes dar? ¿Qué desinfección tú necesitas en el centro y qué tan frecuente? Todos los días, primero. Entonces, los planteles que no tienen espacio para meter X cantidad de niños, o es un espacio pequeño y nada más caben 10, bueno, pues metan ahí 5 niños, por ponerte un ejemplo. Y la otra parte, o lo ponen otro día, o lo dan afuera. Vivimos en un patio. Justo ahí, clases del exterior. Justo ahí yo quería pedir tu opinión, porque se puede alternar. Claro, se primero hasta octavo, lunes, miércoles y viernes, los otros martes y jueves. No correcto, sé, totalmente. clase, se puede hacer. Claro, totalmente. Y los planteles escolares, incluso los públicos en República Dominicana, y mejor si no tienen aire acondicionado, porque no queremos los niños encerrados en aire acondicionado, lo queremos al aire libre. ¿Quién lo iba a decir que recibir clases debajo de una mata, que era como el estigma, era el símbolo de la pobreza y de la pobreza y del atraso? Ojalá todos. Ahora fuera chulísimo. Ojalá todos estuvieran al aire libre. Sí, ojalá llegaran los niños embarrados de lodo todos los días a su casa, porque significa que están jugando y aprendiendo. Y felices. No solo agradecería el servicio que le correspondería lavar, ¿no? Exacto, ya son otra herramienta. Gabriela, pero es un tema importante a tratar. Sí, cómo no. Finalmente, un llamado a las autoridades, si ustedes tienen alguna reunión próximamente, o qué le puedes decir tú a la presidencia de la República, al ministro Roberto Fulcar. A ver, nosotros estamos pidiendo reunión desde septiembre del año pasado, precisamente. ¿Y no se la han dado? No, incluso nos convocaron al Ministerio de Educación y no nos recibieron allá. Pero, entonces tenemos... antes que siga la idea, pero ayer, en la actividad de ayer, uno de los puntos fue que invitaron a los sectores interesados a presentar propuestas de protocolo. Sí, propuesta de protocolo que tienen desde el año pasado. Incluso AINEP presentó una propuesta de protocolo a la administración pasada, o sea que desde agosto lo tienen. O sea que es importante que se sepa que ya los protocolos están, lo que hay que terminar de publicarlos. Entonces, correcto. En cuanto a un llamado, por favor, vamos a priorizar la educación. No podemos dejar los niños para después.
Si hablamos de un plan de vacunación, ok, está bien, pero que no hay un plan, vamos a estar claros, no hay un plan todavía. Entonces, si se espera, si se dice, bueno, vamos a esperar que los niños se vacunen, o sea, que los niños no van a coger clase hasta el 2023, 2 años más sin clase los niños. Eso es inaceptable, eso es alarmante completamente. Entonces, bueno, ojalá ni siquiera... Ojalá se llegue a un punto medio entre lo que ustedes planteen y lo que plantean las autoridades. Claro, el tema es que no podemos esperar una vacunación, porque un proceso de vacunación para lograr esa inmunidad de rebaño, vamos a durar 2 años más, 3 años más para eso. Y la vacuna pediátrica no viene por ahora, ni tampoco son los niños prioridad en la vacunación, ni se van a vacunar los niños con la vacuna que viene. Entonces, no, además de que no son prioridad porque no la necesitan. Entonces, es un tema contradictorio. Incluso desde el año pasado, se ha demostrado en múltiples ocasiones, incluso UNICEF lo dice muy claro, los maestros no están en riesgo, o por lo menos no están en un mayor riesgo que cualquier otro profesional en su área de trabajo. O sea, que un banquero y un maestro tienen la misma probabilidad de contagio con los protocolos. Yo o sea, que si no. van a yo creo que no. Yo creo que no. Totalmente. Un profesor con 50 carajitos dando vueltas por ahí, mira. No, está demostrado. Y si volvemos entonces a repetir el tema de la transmisión, entonces un adulto está más en riesgo con otro adulto que un adulto con un niño. Entonces volvemos al mismo tema. Entonces volvemos a lo mismo. No tiene coherencia. Gracias, Gabriela. Ahí está tu punto de vista, Gabriela Porrelo, de la Asociación de Padres por la Presencialidad y la Semipresencialidad en la Educación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Está para ustedes. Muy bien. Gracias.